Mi prima Natalia me miró directamente a los ojos en la oficina del abogado y dijo, espero que disfrutes las muñecas viejas del abuelo, porque la casa y la empresa van a ser mías. Toda la familia se rió. Pero lo que no sabían es que mi abuelo Rodrigo me había enseñado algo que ninguno de ellos imaginaba. Permíteme contarte cómo llegué a ese momento tan doloroso. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en un accidente. Mi abuelo Rodrigo me acogió en su casa, esa hermosa casa de 2 pisos donde había crecido mi papá. Era un hombre sabio de 65 años, dueño de una próspera empresa de artesanías que había construido con sus propias manos durante 30 años. Natalia, la hija de mi tío Eduardo, siempre había sido la estrella de la familia. Era 2 años mayor que yo, extrovertida, carismática, y según todos, nacida para los negocios. Cada reunión familiar era lo mismo. Natalia va a heredar todo, Natalia va a dirigir la empresa, Naomi es muy tímida, mejor que estudie algo simple. Yo era completamente diferente. Prefería los libros a las fiestas, los números a las conversaciones superficiales. Mientras Natalia conquistaba a todos con su personalidad brillante, yo me quedaba en silencio, observando, aprendiendo, absorbiendo cada historia del abuelo sobre su negocio. Pero había algo que nadie sabía. Algo que cambiaría todo para siempre. Durante años, mientras todos creían que yo solo ayudaba al abuelo con tareas domésticas simples, él me había estado enseñando los verdaderos secretos de su imperio. Me mostraba los libros reales de la empresa, me explicaba cada inversión, me presentaba a sus proveedores más importantes. Naomi, me decía mientras me enseñaba a evaluar las cuentas, las apariencias engañan. La gente solo ve lo que quiere ver. Cuando el abuelo enfermó el año pasado, Natalia apareció como por arte de magia. Después de años de visitarlo apenas en Navidad y cumpleaños, de repente estaba ahí todos los días, cuidándolo, siendo la nieta perfecta delante de todos. Pero yo sabía que sus motivos no eran puros. Le escuché susurrar por teléfono con su novio, solo tengo que aguantar un poco más, y todo ese dinero será mío. Esas palabras me rompieron el corazón, no solo por la frialdad hacia el abuelo, sino por lo que sabía que vendría después. El día que murió mi abuelo, lloré no solo por perderlo, sino por la batalla que sabía que me esperaba. La lectura del testamento fue programada exactamente una semana después del funeral. Toda la familia estaba presente, mi tío Eduardo y su esposa, Natalia con su sonrisa victoriosa, algunos primos lejanos que habían aparecido de la nada oliendo la herencia, y yo. El abogado, un hombre mayor llamado señor Vázquez, había sido amigo del abuelo durante décadas. Natalia llegó vestida completamente de negro, pero con un brillo en los ojos que no pudo ocultar. Se sentó al frente, como si ya fuera la dueña de todo, revisando sus uñas perfectas mientras esperaba su momento de gloria. Yo me quedé atrás, en silencio, con mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Procedemos a leer las últimas voluntades de don Rodrigo Herrera, anunció el señor Vázquez con solemnidad. Natalia se inclinó hacia adelante, prácticamente temblando de expectativa. Sus padres intercambiaron sonrisas satisfechas. Pero las primeras palabras que salieron de la boca del abogado fueron completamente inesperadas para todos. El señor Vázquez comenzó a leer el testamento con voz clara y profesional. A mi querida nieta Natalia, leyó, le dejo mi colección de libros antiguos y el 20% de mis acciones en Artesanías Herrera. Natalia sonrió, aunque parecía confundida por recibir solo una parte. A mi hermano Eduardo y demás familiares presentes, les dejo el resto de mis acciones en la empresa, distribuidas entre ustedes. Mi tío se enderezó en su silla, visiblemente satisfecho. Los otros familiares intercambiaron miradas contentas. Y a mi querida nieta Naomi, continuó el abogado, le dejo mi casa, mis ahorros personales, y mi colección completa de muñecas de porcelana antiguas. El silencio se rompió con las risitas de algunos familiares. Natalia no pudo contener su sonrisa triunfante. Bueno, dijo levantándose con aire victorioso, supongo que esto significa que ahora yo tengo el control de la empresa familiar. Con mi parte y la de papá y los demás familiares, claramente somos la mayoría. Se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. No te preocupes, prima. Las muñecas son muy decorativas. Toda la familia se rió. Mi tío Eduardo palmeó el hombro de su hija con orgullo. Pero el señor Vázquez carraspeó suavemente. Disculpen, pero aún no he terminado. La habitación se calmó gradualmente. Hay un documento adicional que debo presentar, dijo el abogado, sacando una carpeta completamente diferente.
Un acuerdo que don Rodrigo estableció hace varios años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que venía, pero había esperado este momento durante tanto tiempo que parecía irreal. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Natalia, aunque su voz ya había perdido algo de confianza. El señor Vázquez abrió el documento oficial. Este acuerdo establece que las acciones que acabamos de distribuir entre ustedes representan la totalidad de las acciones que don Rodrigo poseía personalmente en la empresa. Natalia frunció el ceño. ¿Cómo que la totalidad? ¿No era dueño de toda la empresa? No, respondió el abogado con calma. Don Rodrigo poseía únicamente una parte de la empresa. El silencio que siguió era tan denso que se podía sentir físicamente. ¿Quién tiene el resto?, susurró mi tío Eduardo. El señor Vázquez me miró directamente antes de responder. Según este acuerdo legal, firmado hace 6 años, la señorita Naomi Herrera Torres ha sido propietaria del 51% de Artesanías Herrera desde que cumplió 18 años. La explosión de voces confusas y gritos de shock llenó completamente la habitación. Natalia se puso de pie tan violentamente que tiró su silla. Eso es completamente imposible. Por primera vez en toda la reunión, hablé. Mi voz salió sorprendentemente firme y tranquila. No es imposible. Es la verdad. Mi tío Eduardo me miró como si nunca me hubiera visto antes. Naomi, ¿tú sabías esto? Sí, respondí simplemente. Lo sabía. Natalia me miró con furia absoluta, sus manos temblando de rabia e incredulidad. Pero eso significa que tú tienes el control de todo. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, pero llena de años de paciencia y preparación. Significa que tengo la mayoría accionaria, sí. 51% siempre supera a 49%. Natalia se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la jugada maestra de mi abuelo. Pero aún no había escuchado la parte más importante de toda esta historia. Pero eso no es todo, dije, levantándome de mi silla por primera vez. Había esperado tanto tiempo por este momento que se sentía casi irreal. Natalia, es cierto que tienes el 20% de las acciones que el abuelo poseía. Felicidades, eres oficialmente la accionista minoritaria más grande después de mí. Su confusión era evidente. ¿Después de ti? Sí, porque con mi 51%, yo tengo el control total de todas las decisiones importantes de la empresa. Contrataciones, despidos, inversiones, expansión, todo. La realidad comenzó a golpearla como una avalancha. ¿Quieres decir que aunque yo tenga acciones, tú tienes la última palabra en todo? Exactamente, confirmé con una calma que no sabía que poseía. Esas son las reglas básicas de cualquier empresa. El 51% siempre controla el 100% de las decisiones. Mi tío Eduardo parecía estar procesando lentamente la información. Pero Naomi, ¿cómo es posible que Rodrigo hiciera esto sin decirnos nada? Fue entonces cuando decidí contarles toda la verdad. Durante los últimos 5 años, mientras todos creían que yo simplemente ayudaba al abuelo con tareas domésticas, él me estuvo entrenando para dirigir esta empresa. Caminé hacia el centro de la habitación, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Me enseñó cada aspecto del negocio real. Los proveedores importantes, los clientes clave, las inversiones secretas, incluso los contratos internacionales que nadie más sabía que teníamos. Natalia se puso completamente pálida. ¿Contratos internacionales? Artesanías Herrera no es la pequeña empresa local que todos creen, expliqué. Durante los últimos 3 años, hemos estado exportando a Estados Unidos y España. Tenemos contratos millonarios que el abuelo mantuvo en secreto para proteger el negocio de complicaciones familiares. El señor Vázquez asintió confirmando mis palabras. Es correcto. Los registros muestran un crecimiento exponencial en los últimos años. Mi tío Eduardo me miró con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido respeto. Todo este tiempo tú sabías. Sabía que algún día tendría que demostrar que merecía esta responsabilidad, respondí honestamente. El abuelo no me regaló nada. Me puso a prueba durante años, me hizo trabajar más duro de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Natalia finalmente encontró su voz, pero sonaba quebrada. Durante todo este último año, cuando yo estaba cuidándolo. Aparecías cuando había testigos, la interrumpí gentilmente pero con firmeza.
Llegabas cuando otros familiares estaban presentes para verlo, dedicada, que eras. Pero te ibas temprano cada día y llegabas tarde cada mañana. Las palabras salían sin emoción, solo hechos. Durante las largas noches cuando el abuelo se sentía peor, cuando realmente necesitaba cuidado y compañía, yo era quien estaba ahí. Y durante esos momentos íntimos, él siguió enseñándome, siguió preparándome para este día. Natalia tenía lágrimas en los ojos, pero podía ver que no eran solo de tristeza. Había vergüenza ahí también. Hay algo más que creo que todos deberían saber, continué, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. El abuelo me contó sobre tus conversaciones telefónicas, Natalia. No solo aquella sobre aguantar un poco más hasta heredar todo. También me dijo que trataste de contactar a algunos de nuestros clientes más importantes. Mi tío Eduardo se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de contactos? Le sugeriste que el abuelo ya no estaba mentalmente capacitado para manejar los negocios, y que ellos deberían empezar a tratar directamente contigo en el futuro. El silencio que siguió fue devastador. Natalia no pudo negar nada. Su silencio fue confesión suficiente. Eso no solo era desleal hacia el abuelo, agregué suavemente, sino que ponía en riesgo relaciones comerciales que él había construido durante décadas. Pero había una cosa más. Algo que cambiaría todo para siempre. Sin embargo, dije, sacando un sobre que había llevado conmigo, hay una última cosa que el abuelo quería que todos escucharan. Hay algo más, dijo el señor Vázquez, sacando una carta sellada que había mantenido separada durante toda la reunión. Rodrigo me pidió específicamente que entregara esto al final, cuando todas las verdades hubieran salido a la luz. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra temblorosa pero inconfundible de mi abuelo. Naomi, tu abuelo pidió que esto fuera leído en voz alta, frente a toda la familia. Con manos que apenas temblaban, abrí la carta. Mi voz se quebró ligeramente al leer las primeras líneas. Mi querida Naomi, si estás leyendo esto frente a la familia, significa que todo salió exactamente como lo planeamos. Nunca quise crear falsas esperanzas, pero sabía que si la familia descubría mis verdaderos planes demasiado pronto, habrían intentado interferir con tu preparación. Hice una pausa, tratando de controlar la emoción en mi voz. Quiero que toda la familia entienda por qué tomé estas decisiones. Cuando los padres de Naomi murieron y ella llegó a mi casa, no solo gané una nieta. Descubrí a una persona con una mente brillante, alguien que escuchaba cuando otros solo hablaban, alguien que aprendía cuando otros solo presumían. Natalia había comenzado a llorar, pero podía ver que no era tristeza. Era una mezcla de vergüenza y rabia que la estaba consumiendo. Natalia, continué leyendo, controlando mi propia emoción, sé que la familia siempre esperó que tú fueras mi heredera, y esa presión te cambió de maneras que me dolieron profundamente. No solo escuché tus planes de aguantar hasta heredar todo. También me dolió ver cómo aparecías solo cuando había testigos de tu dedicación, y cómo desaparecías cuando realmente te necesitaba. Mi tío Eduardo miró a su hija con una expresión que nunca había visto antes. Pero lo que más me rompió el corazón, seguí leyendo, fue descubrir que habías empezado a contactar a nuestros clientes, sugiriendo que yo ya no estaba mentalmente capacitado para manejar los negocios. Eso no solo era desleal hacia mí, sino que ponía en riesgo el trabajo de décadas. La carta tenía una sección que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Naomi, hay algo que ni siquiera tú sabías completamente. Durante estos últimos 3 años, mientras aprendía sobre nuestra empresa, también estuvimos creciendo mucho más de lo que te había contado. El valor actual de Artesanías Herrera no son los 500,000 pesos que la familia cree. La empresa vale ahora más de 8 millones de pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. El señor Vázquez confirmó suavemente, los números son exactos. Naomi no solo heredó una empresa familiar. Heredó una compañía internacional próspera y en crecimiento. Natalia se desplomó completamente en su silla, derrotada. Mi tío Eduardo parecía estar en shock total. Pero yo sentí algo inesperado, no triunfo vengativo, sino una profunda calma y tristeza. Natalia, dije, guardando la carta con cuidado, durante años me hiciste sentir invisible, sin importancia, como si no valiera nada. Pero el abuelo me enseñó la lección más importante de mi vida. Las personas más peligrosas son aquellas que todo el mundo subestima. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para decir algo que había estado pensando durante meses. La empresa siempre va a necesitar buenos administradores.
Si algún día quieres trabajar honestamente, aprender de verdad y ganarte un lugar con tu propio esfuerzo, estaré dispuesta a darte esa oportunidad. Pero sería como cualquier otro empleado, empezando desde abajo. Natalia levantó la vista, sorprendida por mi oferta. ¿Me darías trabajo después de todo esto? El abuelo me enseñó que las personas pueden cambiar si realmente lo desean, respondí sinceramente. Pero tendría que ser bajo mis condiciones, con mi liderazgo, y con la comprensión clara de que tendrías que demostrar tu valor cada día. Salí de esa oficina sintiendo algo completamente nuevo, no solo justicia, sino verdadera paz interior. 8 meses después, Artesanías Herrera tiene 25 empleados y acabamos de abrir nuestra primera tienda física en Madrid. Natalia decidió aceptar mi oferta, y después de meses de trabajo duro y humildad real, se ha convertido en una de mis mejores empleadas. Me di cuenta de que siempre hubo bondad en ella, pero la presión familiar de ser la heredera perfecta la había convertido en alguien que no era realmente. Cada noche, cuando llego a mi casa, miro las muñecas de porcelana en su lugar especial y pienso en las palabras del abuelo: las apariencias siempre engañan, Naomi. Las cosas más valiosas de la vida se esconden a simple vista, esperando a que alguien con sabiduría suficiente las descubra. Tenía razón. A veces, la nieta más callada resulta ser exactamente quien estaba destinada a cambiar todo.